Buenos días al amable auditorio de Panorama 91. Hoy comentamos sobre el primer informe del presidente Joe Biden de los Estados Unidos y cómo se da, en un contexto particularmente sensible. Por supuesto, con el tono bélico que arriba desde el Medio Oriente, desde por supuesto Rusia, Ucrania. También está un contexto económico, pues con la inflación más alta en 40 años en Estados Unidos, superando el 7%, y no puedo dejar atrás, por supuesto, y diría que dentro de los asuntos más importantes hoy permanece la COVID-19. Entonces son tres grandes desafíos que enfrenta Estados Unidos hoy, que es particularmente el comentario de esta mañana. Sin embargo, no está exento el resto del mundo de los mismos: guerra, pandemia y la más alta inflación en 40 años. Entonces, el presidente Joe Biden, como es costumbre para los presidentes en aquel país y como es costumbre también en otras regiones del mundo, rinde un informe al Congreso de la Unión, en este caso la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes en su conjunto. Recordar que el año pasado no se permitía, por asuntos de la pandemia, la convivencia cercana de los mismos. En este caso ya regresa la convivencia cercana, más no unida, entre los demócratas y los republicanos. Joe Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos con una imagen de conciliador en jefe, con la capacidad y la experiencia. También recordar que Biden venía de ser vicepresidente del presidente Obama, anteriormente estaba como senador, estuvo varias décadas. Entonces, esta misma experiencia lo ponía como un próximo conciliador en jefe, con la capacidad y la experiencia para llegar a acuerdos bipartidistas que unieran a republicanos y a demócratas, algo que maestro, no está exento este debate partidista, sí, entre los dos partidos, los dos grandes partidos políticos en Estados Unidos. Entonces, el 21 de enero del año pasado, el presidente Biden asumió este encargo un par de días después, recordarán amigas, amigos, del asalto al Capitolio. Así como durante el peor momento de la pandemia. En ese entonces, en enero, febrero del año pasado, pues Estados Unidos superaba cientos de miles de de contagios y varios miles de fallecimientos al día. Hoy, más de 400 días después, la pandemia continúa, aunque a menor ritmo. La economía sufre de una inflación histórica. Y ahora se suma otro gran desafío para los Estados Unidos, y particularmente, que es el mensaje de esta mañana para la presidencia y la administración Biden, que es la invasión de Rusia a Ucrania. Pues este tono bélico, aparte de la pérdida de vidas, que es por supuesto lo más importante, también resulta este conflicto en un impacto pronunciado sobre la economía mundial. Por ejemplo, el precio del West Texas Intermediate, que es el precio del barril del petróleo, un índice de cómo va el petróleo en el resto del mundo, el mismo cotiza arriba de los $100 por barril, detonando presiones al alza en la mayoría de la economía. Además, Estados Unidos ha impuesto sanciones en la relación económica con Rusia, con efectos mismos en las cadenas de suministro que conectan la economía del mundo, pues las cadenas de abastecimiento, lo que sucede en este caso también, lo que producen desde Rusia o regiones cercanas, aledañas. Incluso otros países que tienen relación con Rusia también están siendo afectados. No por imponer sanciones a Rusia significa que solo Rusia vaya a ser afectada. Ese es el argumento, que la economía mundial también tiene sensibilidad hacia lo que sucede en la economía de Rusia. Aún, sin embargo, es muy prematuro detallar todos los efectos de esta guerra en Rusia y Ucrania. Aún es prematuro porque es algo que sigue en desarrollo. Sin embargo, ya
algunos indicios ya se han empezado a dejar entrever. Entre ellos, por supuesto, está el alza en el precio del petróleo que infiltra hacia el resto de la economía y lo observamos por medio de la inflación. Regresando al tema de Biden, en los primeros 100 días de su administración el año pasado, Biden enfocó su capital político en pasar una ley de estímulo conocida como Plan de Rescate Americano o American Rescue Plan, con un costo estimado casi en $2 trillones. Desde entonces, el presidente Biden no ha podido concretar el apoyo bipartidista que necesita para continuar con el resto de su agenda legislativa, es decir, pasó ese plan de rescate americano con un enfoque particular sobre la COVID-19. Sin embargo, desde entonces no ha podido pasar el resto de su agenda legislativa, el resto de sus prioridades legislativas. Es más, ya ni siquiera puede convencer a los de su propio partido, porque recordar que los demócratas, que es el partido en el poder, en la presidencia y sobre todo en el Congreso de la Unión, tiene una mayoría mínima, muy ligera, es decir, los demócratas no pueden perder ni un solo senador para lograr la mayoría de los 50 y más, y uno para poder pasar la mayoría de las reformas que hoy emprende el presidente Biden, que son particularmente 2 senadores, Joe Manchin, que es el senador de West Virginia, que dice que bloqueó una de las grandes reformas del presidente Biden, que era el Build Back Better Plan. Era esta reforma social, pues, que emprendía el presidente de los Estados Unidos, que no ha podido pasar. De hecho, buena parte del discurso del martes del presidente Biden lo dedicó a promover lo que a su juicio eran las virtudes de estas iniciativas que promueve, que es el aumento al salario mínimo, que también trae ahí unas iniciativas de cambio climático, reformas a infraestructura social. Sin embargo, en general, la percepción de confianza de los estadounidenses sobre el presidente ha ido disminuyendo, como es cotidiano en todos los presidentes del mundo. Llevan un alto porcentaje de recepción al iniciar su gobierno y tiende a disminuirse conforme el mismo desgaste, pues. Sin embargo, particularmente en Estados Unidos, lo que estamos viendo, güero, es una tendencia después de lo de Afganistán, empieza la percepción de los estadounidenses a disminuir, sobre todo en la confianza. Dicen 70% de estadounidenses encuestados por la Associated Press dijeron que el país se mueve en la dirección equivocada. Además, el índice de aprobación, de acuerdo a otras encuestas, el índice de aprobación del presidente Biden ronda alrededor del 40%. Ningún otro presidente registraba tan bajos números, excepto a uno, su antecesor, Donald Trump, por supuesto. 3 grandes desafíos, y con eso termino mi comentario de esta mañana, güero. 3 grandes desafíos: la COVID-19, la economía y la guerra, que en su conjunto ponen a prueba la administración Biden tan solo 8 meses antes de las elecciones intermedias que podrían arrebatarle la mayoría en el Congreso al partido en el poder, que son los demócratas, y disminuir aún más las probabilidades de que los demócratas mantengan el poder y puedan continuar con su agenda legislativa. Termino ese tema de Biden, y rápidamente que no me gustaría dejar pasar el dato de las remesas aquí en México, casi $4,000 millones solo en el mes de enero, y un nuevo récord. Entonces, nuevamente las remesas siendo la principal fuente de ingresos de este país, y se colocan y se encaminan hacia un nuevo máximo histórico. Sí. Bien, gracias, Mario, por